Bueno, mis amados hermanos, pues ahora después de haber tenido el privilegio de estar en el culto de adoración a nuestro Dios, bueno, ahora vamos a seguir con la clase del día de hoy de nuestro libro que estamos viendo, que se titula Llamados, Elegidos y Fieles. Como dijo el pastor en el mensaje de la palabra de nuestro Dios, buscando ¿qué? La paz. Como dice allá en Hebreos 12:14, ahí dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esa es nuestra tarea, hermanos, de cada uno de nosotros, de buscar esa santidad anhelada para poder ver a nuestro Dios. La clase del día de hoy es la lección número 50. Ya prácticamente se acaban las lecciones del libro. Estamos terminando el año. La próxima semana es la última clase. Y son 3 clases: la semana pasada, esta clase y la siguiente, que se utiliza el capítulo número 4 de Apocalipsis, para lo cual les voy a invitar a que tengan abiertas sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 4. Y la clase del día de hoy se titula Los elegidos celebran la santidad del Señor. ¿Cómo es que celebran los elegidos la santidad del Señor? Bueno, como les decía, mis hermanos, vamos a ocupar Apocalipsis capítulo 4. Es el capítulo 4, son 11 versículos. Vamos a orar a nuestro Dios antes de iniciar la clase del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora, Padre, al meditar en tu santa palabra, te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu para que Él nos hable y nos dirija, Señor, durante esta clase, Padre, acerca de cómo celebran los elegidos tu santidad, oh Dios. Por lo cual, Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 4, hermanos. El objetivo de esta lección es que consideremos el carácter santo de nuestro Señor. Ahí dice al principio en el libro, los que tengan el libro pueden verlo ahí. Dice que es que consideremos el carácter santo de nuestro Señor, pues fuimos llamados y elegidos para celebrar y reconocer en admiración y asombro a aquel que es santo y nos hace santos para Él. ¿Sí? Qué privilegio tan grande, hermanos, el saber que, como dice el libro, el saber que fuimos llamados, fuimos elegidos y tenemos que ser fieles a nuestro Dios hasta el día que nos llame, o hasta el día que veremos, si es que podemos ver cuando Él venga en gran gloria. Bien, los versículos clave para esta clase acerca de esa gran celebración, ¿verdad?, que los elegidos buscan celebrar la santidad del Señor. Y una pregunta, hermanos: ¿esos elegidos quiénes son?
Pues somos todos nosotros, hermanos. Como dice a veces mi hermano Daniel, no se escuchó ningún amén. ¿Sí? Los elegidos, hermanos, somos nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí? Y vean ustedes los dos versículos que se utilizan en esta clase. Yo le integré uno ahí. Apocalipsis 4:8 era acerca de estos 4 seres vivientes que no cesaban, dice el versículo 8 de Apocalipsis 4, dice, no cesaban de día y de noche de decir. ¿Y qué decían? Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. ¿Y cuántos estamos seguros de eso? ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que todos buscamos. Ciertamente nos congregamos cada domingo, ¿sí? Estamos reunidos para alabar a nuestro Dios, para escuchar el mensaje de su palabra, para leer las escrituras. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Sí? Acuérdense el versículo, Hebreos 12:14, que dice ahí, buscad la paz con todos, ¿sí? Con todos. Y la santidad, ese es podría yo decir, ese es el reto de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo y de qué manera vamos a buscar esa santidad, hermanos? El mensaje que dio el pastor, eso fue muy claro, ¿sí? Buscar la paz con Dios todos los días de nuestra vida. Bueno, algunos ya nos falta poco, ¿sí? Pero a algunos todavía les falta mucho. Y buscad esa paz con todos, ¿sí? Buscad la paz con Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo también dijo de esa paz. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Para buscar, ¿qué? Esa santidad, ¿sí? La clase dice, los elegidos celebran. Y esto, hermanos, aquí, cuando tenemos el privilegio de reunirnos, de congregarnos, bueno, alabamos y engrandecemos a Dios todos juntos, ¿sí? Pero también al salir de aquí, de este lugar santo en el cual nosotros nos reunimos, ¿sí? Es también nuestro llamado a que siempre estemos en cada momento de nuestra vida buscando esa santidad que se requiere, pues, para poder ver aquel día a nuestro Dios. Y luego en el versículo 11, ahí de Apocalipsis, es el último versículo de este capítulo. Los 24 ancianos, ¿sí?, que estaban reunidos ahí, sentados en cada uno dice ahí de la palabra, en los tronos, dice, Señor, dice ese versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú, dice, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, ¿y qué? Y fueron creadas, hermanos. ¿Sí? Qué grandeza de nuestro Dios que tenemos que reconocer día a día, hermanos. Porque nosotros somos esa creación que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que le alabáramos.
en cada momento, en cada instante de nuestra vida. En el versículo número 1, hablamos del capítulo 4 de Apocalipsis, hermanos. La semana pasada mencionamos que hay una puerta en el cielo. Y esa puerta está abierta, ¿verdad? Y ya en el versículo 2, el apóstol Juan, en ese precioso, maravilloso sueño que tuvo, vio lo que había detrás de esa puerta. ¿Y qué dice ahí? Y ahí dice, y he aquí un trono establecido. Y en el trono, o sea que no está desocupado ese trono, ¿verdad? Está ocupado. Entonces, dice el escritor ahí, ¿qué podemos concluir de esta visión? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué significado o implicaciones tiene el saber que en el cielo hay un trono y sentado ahí hay un gobernante supremo? Hay un gobernante soberano, hermanos. Y hay unos puntos ahí que el escritor va desarrollando durante la clase, ¿verdad? Dice que sepamos, la palabra sepamos, hay que saber, ¿sí? Sepamos que entonces alguien gobierna por sobre todas las cosas, ¿sí? Hay un gobernante que está ahí, supremo, y Él gobierna por sobre todas las cosas. Dice el versículo 11, y por su voluntad todas esas cosas han sido creadas, ¿sí? Hay que saber entonces, hermanos, que ese trono no estaba vacío, lo que vio Juan, sino que hay alguien ahí ocupándolo, el cual es un gobernante soberano. Y esto de ocupar tronos, hermanos, a través de la historia, ¿verdad? Ha sido una situación en la cual el ser humano busca sobresalir, ¿sí? Ahí están los reyes, ¿sí? Los que han ocupado las principales sillas para gobernar, ¿verdad? Y eso es lo que ansía el ser humano aquí en la tierra, el ser poderosos, ¿sí? Entonces, nada más que el ser humano, pues delante de Dios, delante de este que está sentado ahí en ese trono, pues es una persona insignificante, por muy poderoso que sea aquí en la tierra. Es muy pequeño para él y con muchas limitaciones. Hablo esto de que si no tienen a Dios en su corazón. Ahí en la palabra del Señor está... vemos a Atalía. Los que han leído la palabra han de saber quién fue Atalía. Atalía fue la madre del rey Ocosías, que al ver muerto a su hijo, ¿verdad?, en la batalla, esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Por querer usurpar el trono del rey de su hijo,
Pues ella hizo, dice la palabra del Señor, que hizo una matanza terrible en la casa de Judá y mató a todos los descendientes que habían ahí para ocupar el trono. ¿Sí? O sea que por querer ocupar ese trono, ella, ¿sí?, mandó matar a todos los que estaban ahí en la casa real. Y como les digo, hermanos, todo por querer tener, ¿sí?, un puesto tan importante. Hoy quizás no se dan esa clase de casos así, pero hay muchos que luchan por querer tener puestos importantes y a veces hacen cosas que no son buenas delante de Dios. Buscan ser importantes a toda costa, pase lo que pase. Y esas entonces pretensiones de grandeza del hombre, hermanos, pues todo se trunca porque dice el escritor ahí: he aquí que hay un trono sobre los cielos y el que lo ocupa, pues no es como nosotros, definitivamente. Él no es como nosotros. En los siguientes versículos del 3 al 5, ahí vemos cómo es ese rey que gobierna y que es soberano y supremo. Esto lo vemos ahorita más adelante. Entonces roguemos, hermanos, para que cada uno de nosotros tengamos un corazón sencillo y humilde, sin pretensiones de grandeza, ni obsesiones por el poder, por el control de nuestra vida. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Eso nos dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro caminar aquí en la tierra? ¿Sí? Ser humildes, no buscando grandezas. Ahora, sepamos que hay un gobierno soberano. ¿Sí? Hay un gobierno soberano por sobre todas las cosas. Podemos pensar que en la vida hay muchas circunstancias adversas. Hay muchas cosas. Vemos que hay injusticia, hay violencia, hay muchos males que vemos en la sociedad actual. No nos vamos hasta en la antigüedad. Lo que hoy está sucediendo, ¿sí? Una sociedad que camina sin orden, sin dirección, sin sentido ni propósito. Pero nosotros, hermanos, los creyentes en Jesucristo, nos alegramos al saber que hay un gobierno soberano por sobre todas las cosas, positivas y negativas. Porque el Señor ciertamente creó a la humanidad, ¿sí?, en primer lugar para que le alabara, para que engrandeciera y exaltara su nombre, pero no fue así. Como dijo nuestro pastor, ciertamente el pecado entró desde el principio, ¿sí? Desde el principio. A Adán y Eva los formó, pero no tardaron en cometer pecado. El Señor ha hecho cosas perfectas, pero también que se han convertido en negativas. Y por eso entonces aquellos 24 ancianos han dicho que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él ha creado
todas las cosas y por su voluntad existen y han sido creadas. Y así es, hermanos. Él tiene todo bajo control. Sea bueno o sea malo, Él tiene todo bajo control. Todo ocurre de acuerdo a su plan y propósito. Todo se encuentra sometido a su dominio. ¿Sí? Todo se encuentra sometido a su dominio, hermanos. Podemos pensar entonces que este gobierno soberano cada vez está más cerca el día que manifestará su justicia. Por eso les decía, hermanos, hoy en la sociedad lo principal que vemos, hermanos, ¿sí? Ciertamente vemos en las noticias, ¿sí? No noticias buenas, siempre estamos viendo noticias malas, ¿sí? Y desgraciadamente, por ejemplo, esa igualdad de género está en un plan tremendo, hermanos, ¿sí? En los comerciales, hasta en donde anuncian refrescos, ¿sí? Ahí se anuncia la igualdad de género. Es terrible lo que está pasando. Y tal parece que, hermanos, usted y yo nos debemos de alegrar de eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como dice aquí el escritor, ¿sí?, está más cerca el día que manifestará su gran gloria y su justicia a nuestro Dios. ¿Sí? Vendrá a juzgar, ¿sí?, anulando toda, para que a través de eso se anule todo eso que estamos viendo hoy, hermanos. Toda la miseria, las aflicciones y dificultades, todas las enfermedades. Hoy hay muchas enfermedades que se están presentando en el ser humano. Anteriormente, hace muchos años, ¿sí?, no se escuchaba mucho eso. Ya tiene cáncer, ya tiene X enfermedad. No se escuchaba mucho eso. Pero como la maldad ha estado presente, hermanos, todo eso ocasiona que haya, todo eso ocasiona que haya un crecimiento de enfermedades en el ser humano. ¿Sí? Y sobre todo, si no buscan a Dios, hermanos, pues entonces la aflicción vendrá en esa persona, indudablemente. Y es que allá en Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, ahí dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos. ¿De quién? De los elegidos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y nosotros aquí en la vida, entonces, hermanos, debemos llenarnos de paciencia, pero también de sometimiento a Dios y confianza al que dirige este gobierno soberano. Entonces, pues ahora clamemos a nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos un corazón libre de afanes, dice el escritor ahí. Y también en la escritura dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Sí?
No nos afanemos, que descanse y repose en saber que todas las cosas ocurren bajo el control de ese gobierno soberano, el cual no puede fallar ni fracasar. ¿Sí? Ahora, sepamos ahora, hermanos, que aquel que está sentado en el trono es glorioso. No es cualquier persona. De los versículos 3 al 5, les comentaba, ahí pueden leerlo, hermanos, capítulo 4, versículos del 3 al 5, dice que vemos el aspecto de aquel que está sentado en el trono y que no es más que el único Dios verdadero. Reconocer eso, hermanos, porque en la tierra han habido muchos tronos, muchos, de reyes, de emperadores, de conquistadores, de líderes. Pero ante aquel que está sentado en el trono, ese rey soberano que irradia majestad y esplendor, definitivamente nada tienen que hacer esos reyes. Aunque haya sido muy poderoso aquí en la tierra, ellos son como polvo y neblina. Y esa gloria que tuvieron, ¿sí?, aquí en la tierra, dice el Salmo 103, del 14 al 16, ellos son como la flor del campo. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, ¿sí? Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá, ¿sí?, más. Así de qué nos hemos de sentir muy grandes o poderosos, hermanos. Adoremos entonces a aquel cuya gloria nunca se acaba y cuya majestad no mengua ni disminuye ni expira. Adoremos entonces todos al único Dios verdadero que merece todo honor y homenaje y reconocimiento por todos nosotros. Amén, hermanos. Dijo un escritor, cuando adoramos, no estamos haciendo algo en vacío. Estamos respondiendo a algo. ¿A qué? A Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Sepamos, hermanos, que fuimos creados y existimos para adorar a Dios. ¿Sí? Fuimos creados y existimos para adorar a Dios. Fuimos llamados, elegidos y fieles. Este libro, el libro de Apocalipsis, así como una síntesis muy pequeñita, dice que fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos. A través de símbolos y visiones, este libro santo ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Y será que nosotros no somos perseguidos todo el tiempo, hermanos? Yo me preguntaba, ¿sí? Hay un salmo que me gusta mucho, son creo que los 2, 3 versículos, el Salmo 18.
Dice ahí al principio el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y luego dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Después sigue diciendo, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y luego dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré librado ¿de quién? De mis enemigos. Y los enemigos, hermanos, no es el hombre o la mujer que está frente a nosotros. Esos enemigos no los vemos, pero que están trabajando para debilitar nuestra fe y hacernos caer. Si no estamos bien tomados de la mano de nuestro Dios, pues la fe se debilitará, hermanos. Entonces, los santos redimidos ahora oran, cantan y se postran, se arrodillan, se gozan y celebran la grandeza de Dios a lo largo de este libro. Y ellos adoran día y noche diciendo ¿qué cosas? A ver, Apocalipsis 4, versículo 8, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Y cómo dice? Todos juntos. Apocalipsis 4, 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Estamos seguros de ello, hermanos? Es lo que buscamos usted y yo. ¿Sí? Y dice ahí, en los siguientes versículos, después del versículo 8. En el versículo 10 parece que ahí está, dice que ellos tienen unas coronas, sí, pero no se atreven a presumirlas, antes las ofrendan delante de Dios diciendo, ¿sí? Y ya empieza, creo que es los que tienen ahí sus Biblias, creo que es el versículo 11 completo. Porque después dice, pero la pregunta es, hermanos, ¿esas coronas qué son para nosotros? ¿Sí? Noten ustedes que dice ahí, Apocalipsis 4:11, 4:10 es: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Entonces ahí echan sus coronas, hermanos. Yo busqué y decía, ¿qué es esto de echan sus coronas? Y no es otra cosa más que el creyente en Jesucristo se vacía delante de Dios, ¿sí? Es una entrega total delante del Dios Todopoderoso. Esas son las coronas que nosotros echamos. Porque en la antigüedad, esas coronas, ante el rey soberano, por ejemplo, el César de Roma, llegaban los demás, que gobernaban las tierras, y ellos traían coronas y las echaban delante del rey que gobernaba todo, ¿sí? Y entonces los creyentes en el Señor
derraman su vida delante de su Dios, y de esa forma nosotros entregamos nuestras coronas delante de nuestro Señor. Y entonces los 24 ancianos también no cesaban de decir, ¿qué cosa, hermanos? Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Y este es el fin principal del hombre. ¿Cuál es, hermanos? El de glorificar a Dios y gozar de Él. Amén, aleluya. Como creyentes en Cristo, entonces, hermanos, si perdemos el tiempo en otras cosas sin buscar esa santidad, esto sin duda sería un grave error. Y nuestra fe, si andamos buscando otras cosas, sin antes buscar la presencia de nuestro Dios, ¿sí?, en nuestras vidas, la fe se puede debilitar, puede caerse. Pero tenemos un Dios tan bondadoso, amoroso y misericordioso, que si somos sus hijos, Él no nos va a dejar nunca. Porque nosotros, hermanos, debemos de existir para adorar, y la gloria eterna existe para que los redimidos perpetuamente alaben al Dios Todopoderoso. El Salmo 84:4 es una bienaventuranza esa. Dice, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Gloria sea a Dios. Y aquí es donde los verdaderos adoradores, ¿sí?, adorarán al Padre en adoración sincera y fiel. Allá en Juan capítulo 4:23, precisamente dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Y aquí estamos, un pequeño grupo. Yo creo que ninguno dejó de cantar las alabanzas que presentó el grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de exaltar a nuestro Dios a través de la alabanza. Y finalmente, hermanos, el Evangelio de Cristo es un llamado a la adoración. ¿Sí? El asombro y regocijo con Cristo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. O sea que nosotros debemos de estar todo el tiempo, hermanos, gozosos, buscando a Dios. ¿Sí? Buscando a Dios. Y aunque tengamos caídas, porque no somos perfectos, ¿sí?, pero siempre vamos a encontrar el apoyo. En su palabra dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Y qué? Amén. ¿Sí? O sea, nos hemos de preocupar por algo, hermanos. Si nos soltamos de Él, sí nos vamos a preocupar. Van a venir las preocupaciones, las aflicciones, ¿sí?, los problemas. Pero tomado de su mano, aunque estemos enfermos, y si ya nos sentimos morir, aleluya, ya estoy más cerca de Él. ¿Sí? Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Esa sería una motivación, un impulso de cada uno de nosotros, hermanos, al saber que un día lo vamos a ver cara a cara. También es bueno saber
Es bueno saber que ese cielo esplendoroso que habla la palabra de Dios, ¿sí?, es sublime, es glorioso y es deslumbrante, dice el escritor ahí. Ahí vamos a tener comunión plena con Cristo. ¿En qué? En santidad. Ahí ya no habrá dolor, como leímos ahí. Lo que habrá es un gozo inmenso. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara, hermanos. En eso consiste la vida eterna, lo que todos anhelamos. Allá en Juan 17, versículo 3, ahí dice que esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué a Jesucristo? ¿Verdad? Porque Él es nuestro Salvador. A través de Él encontramos nuestra salvación. Porque nos redimió de todos nuestros males, del pecado y todas sus consecuencias. Así que entonces, hermanos, los llamados, elegidos y fieles de Dios, ¿cuál es el anhelo que buscamos cada uno de nosotros, hermanos? Ser santos, ¿sí? Ser santos. ¿Por qué? Porque buscamos esa santidad, hermanos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque anhelan ver a su Señor algún día. ¿Cuándo? Solo Él tiene el control de nuestras vidas aquí en la tierra. Mientras tanto, hermanos, pues busquemos esa paz con todos y busquemos esa santidad, celebrando día a día, porque sin la cual nadie verá a Dios. Y lo podemos decir, hermanos, para nosotros todos. Dice, podría decirse así: nosotros, los llamados, los elegidos y fieles de Dios, anhelamos ser santos. ¿Por qué? Porque anhelamos un día ver a Dios. Acerca de esa santidad, ¿alguien que tenga un comentario, hermanos? Ya lo estamos celebrando día a día. Gloria sea a Dios. ¿Sí? Entonces, que ese sea el anhelo constante y frecuente de cada uno de nosotros, hermanos. Porque está muy clara la palabra, ¿sí? Celebrando, como dice la clase, día a día, buscando la santidad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque a través, Padre, de tu santa palabra, Señor, en este capítulo 4 de Apocalipsis, está la adoración celestial que cada uno de nosotros buscamos. Y decir, Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Que sea esa la constante, Señor, de cada uno de nosotros, buscando, Padre, esa santidad, Señor. Buscando, Señor, apartarnos completamente, Señor, de todo lo que nos llama la atención en este mundo. Y buscar, Señor, esa paz, Padre, que solo tú das a cada hijo tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre. Que sea esa celebración, Señor, cada día de nuestras vidas aquí, en esta tierra, Señor.
hasta que finalmente, Padre, tengamos esa santidad, oh Dios eterno. Busquémosla siempre, Padre, y que tu Espíritu, Señor, siempre esté en nuestras vidas. Gracias te damos, buen Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Ahora, Padre, nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con tu paz a nuestros hogares, a nuestros trabajos. Que tu paz inunde, Señor, nuestras vidas a cada momento, oh Dios eterno. Gracias, oh Dios, porque para siempre eres bueno. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.